Nuevos datos de laboratorio están poniendo patas arriba todo lo que creíamos saber sobre velocidad en carretera. Prepárate porque lo que vamos a contarte podría cambiar tu forma de rodar para siempre. Esto no es una teoría loca, es ciencia reciente que desafía todo lo establecido. ¿Mito roto? Parece que cada día que pasa la idea de usar neumáticos anchos en carretera gana más fuerza, ¿verdad? Pues agárrate los gallumbos porque un test de laboratorio realizado recientemente en el Reino Unido sugiere algo que podría volarte la cabeza. Los beneficios de llevar cubiertas mucho más grandes, hablamos de 40 milímetros o incluso más, en asfalto podrían ser mucho más bestias de lo que nadie había imaginado hasta ahora. Sabemos que estás pensando, 40 milímetros en mi flaca, pero si eso es casi de gravel. Tranquilo, no nos hemos vuelto locos. Vamos a desgranar estos datos tan emocionantes, aunque preliminares, pero antes necesitamos poner un poco de contexto, contarte la historia detrás de esta posible revolución en las ruedas de carretera. Porque lo que creías saber sobre la velocidad podría estar a punto de cambiar radicalmente. Estamos hablando de datos concretos, de pruebas que ponen en tela de juicio las viejas creencias. ¿Y si te dijéramos que esas cubiertas finas como papelillo de fumar que siempre hemos asociado con la velocidad pura, quizás no sean la opción más rápida en la mayoría de las carreteras por las que tú y nosotros rodamos habitualmente? Pues sigue ahí porque esto te va a volar la cabeza. La vieja escuela. Seguro que ya has oído 1000 veces la cantinela, los neumáticos más anchos tienen menor resistencia a la rodadura. Y en igualdad de condiciones, especialmente si hablamos de los materiales y la construcción de la carcasa, que es como el esqueleto del neumático, normalmente es cierto. Pero aquí viene el matiz clave. La magnitud de esa ventaja en la resistencia a la rodadura está directamente relacionado con lo rugosa que sea la superficie por la que te mueves. Por otro lado, la lógica tradicional nos decía que un neumático más estrecho debería tener una ventaja aerodinámica, es decir, cortar mejor el viento. Esto sería especialmente cierto en superficies súper lisas, como un velódromo impecable o un asfalto recién puesto, donde además solemos ir más rápido. Cuanto más rápido vas, más importante es la aerodinámica, ¿no? Esa era la teoría dominante. El consenso general, compartido por muchos expertos hasta hace poco, era este. Sí, vale, las cubiertas anchas ruedan mejor en firmes malos, pero ojo, tienen una penalización aerodinámica mucho mayor, así que si usabas neumáticos anchos en carretera, estarías arrastrando un lastre aerodinámico significativo durante la mayor parte de tu salida a cambio de una pequeña ventaja en resistencia a la rodadura, solo en situaciones muy concretas de asfalto roto. Básicamente se pensaba que no compensaba para el ciclista de ruta medio o incluso pro, pero este consenso se basaba más en teorías y suposiciones que en datos reales, simplemente porque no existían muchos componentes como neumáticos y llantas de carretera realmente anchos y optimizados para probar. Nuevas armas. ¿Y qué ha cambiado para que ahora podamos cuestionar esa vieja escuela? Pues que el mercado ha evolucionado. Ahora tenemos en nuestras manos material que antes era prácticamente ciencia ficción para el ciclismo de carretera puro. Estamos hablando de ruedas aero de carbono más anchas, diseñadas específicamente para coger neumáticos más voluminosos. Piensa en modelos como las SIP 303 XPLR o las 3T Disc 4540, ambas con un ancho externo de llanta de 40 milímetros. Toma ya. Al mismo tiempo han aparecido en escena neumáticos lisos o slicks de 40 milímetros con características de alto rendimiento, carcasas ligeras y flexibles que ayudan a reducir la resistencia a la rodadura y compuestos de goma avanzados. Un ejemplo perfecto es el Pirelli P0 Race TLR en su versión de 40 milímetros, una cubierta que ha dado mucho que hablar. Y lo bueno es que Pirelli muy convenientemente fabrica este mismo modelo en un montón de medidas, 26, 28, 30, 32, 35 y 40 milímetros. Esto facilita enormemente la comparación de datos aerodinámicos y de resistencia a la rodadura entre diferentes anchos del mismo neumático. Sería injusto no mencionar aquí a Jen Heine, de René Hertz. Ese hombre lleva años, literalmente años, defendiendo a capa y espada los beneficios de los neumáticos anchos y ofreciendo cubiertas lisas con carcasas ultraligeras en medidas realmente generosas, 38, 44, 48 e incluso 55 milímetros. Un pionero, sin duda.
La existencia de todo este equipamiento ancho de alto rendimiento y optimizado aerodinámicamente es lo que nos permite hacer comparaciones mucho más informadas entre el sistema que considerábamos el estándar de velocidad en carretera, un neumático de 30 milímetros con una carcasa fina, lo que se conoce en el mundillo como souplé, montado en una llanta optimizada para 30 milímetros, y estos nuevos sistemas de 40 milímetros montados en llantas acordes. El experimento clave. Y aquí es donde la cosa se pone realmente peluda. Queremos quitarnos el sombrero o dar un chapeau a Josh Croxton de Cycling News, por lo que sabemos que fue un trabajo monumental. Realizar pruebas de laboratorio tanto aerodinámicas como de resistencia a la rodadura con el neumático Pirelli P0 Race TLR en todas sus medidas, desde 26 hasta 40 milímetros. Esto sí que es ir al grano. Croxton probó estos neumáticos Pirelli en dos llantas diferentes. Por un lado, una llanta Hunt con un ancho externo de casi 30 milímetros, el estándar estrecho actual. Y por otro lado, la llanta de 40 milímetros de ancho externo del juego de ruedas ZIP 303 XPLR, que es el exponente del nuevo ancho. Un detalle importante, todas las medidas del neumático se probaron en la llanta Hunt, pero debido al enorme ancho interno de la ZIP 303 XPLR 32 milímetros, solo los neumáticos de 32, 35 y 40 milímetros se pudieron montar y probar en esta llanta ancha. Ahora, antes de lanzar las campanas al vuelo, algunas advertencias importantes. Los datos de Croxton son súper interesantes, pero son preliminares. Podría haber errores y siempre hay que tener en cuenta el fastidioso margen de error en este tipo de mediciones. Además, algunos neumáticos, los Pirelli de 32C y 35C, están fuera de las especificaciones de montaje recomendadas por ZIP para la llanta XPLR. Y también hay que notar que el Pirelli de 40C no está todavía oficialmente aprobado para usarse en la llanta ZIP 303 XPLR. Así que sabemos que esto no será la última palabra sobre el tema. Necesitamos claramente más pruebas con equipamiento ancho y sobre todo pruebas en el mundo real en carretera. Pero dicho esto, estamos tan flipados con lo que estas pruebas han revelado que no podemos evitar sentir emoción para ver hacia dónde nos lleva todo esto. Resultados brutales. Vamos al meollo del asunto, los resultados del test de Croxton. En las pruebas aerodinámicas, el sistema ancho, neumático de 40 milímetros en llanta de 40 milímetros, mostró tener más resistencia aerodinámica que el sistema estrecho, neumático de 30 milímetros en llanta de 30. Pero atención, la penalización en vatios para el sistema ancho fue mínima. Estamos hablando de unos pocos vatios, casi insignificante. Nada que ver con el drag aerodinámico enorme que se presuponía. Pero donde las cosas cambiaron radicalmente fue en las pruebas de resistencia a la rodadura. Se probaron las mismas combinaciones de neumático y llanta en dos superficies extremas, asfalto liso y adoquines o pavé. Sobre los adoquines, el neumático de 40 milímetros en la llanta de 40 tuvo una resistencia a la rodadura escandalosamente menor, hasta 80 vatios menos. Sí, has oído bien, 80 vatios. Eso es una barbaridad de energía ahorrada simplemente por el neumático. Curiosamente, los datos de Croxton también revelaron que los neumáticos más estrechos mostraron pequeñas ventajas en asfalto liso. Esto contradice afirmaciones generalistas como que los neumáticos anchos siempre tienen menos resistencia a la rodadura. Es una de esas cuestiones que requieren más investigación. La magia sucede cuando Croxton combina los datos de aerodinámica y resistencia a la rodadura. En asfalto liso, el sistema ancho fue más lento, pero muy poco. La penalización combinada aero más rodadura del sistema ancho fue minúscula, comparada con el sistema estrecho. Sí, más lento, pero la diferencia era similar a llevar la cadena sucia en lugar de recién lubricada, es decir, casi nada. Sin embargo, en la superficie de adoquines, incluso teniendo en cuenta la resistencia aerodinámica, la ventaja del sistema ancho fue masiva. Hablamos de 76 vatios de ventaja si ibas a unos 40 km por hora y 42 vatios de ventaja a una velocidad más razonable de 32 km por hora. Para que te hagas una idea, para seguir a un ciclista que va a 40 km por hora sobre adoquines con el sistema ancho, un ciclista con el sistema estrecho tendría que pedalear 76 vatios más fuerte o 42 vatios más fuerte para mantenerse a 32 km por hora. Es una diferencia bestial. Somos conscientes de que existe la gran pregunta sobre cuán rugosa era realmente la superficie de adoquines usada en las pruebas.
Si es tan bacheada como algunos paveses que se ven por ahí, es una superficie bastante extrema que pocos ciclistas encontrarían a menudo o sobre la que rodarían durante mucho tiempo. Pero también podemos asumir con bastante seguridad que la mayoría de nosotros rodamos nuestras bicis de carretera, la mayor parte del tiempo, en superficies que están en algún punto intermedio entre el asfalto liso perfecto y esos adoquines extremos, ¿cierto? Y dado el estado de deterioro de muchas infraestructuras, también creemos que es seguro decir que la superficie media de carretera por la que rodamos la mayoría de las veces se inclina o cada vez se inclina más hacia el lado adoquinado que hacia el asfalto liso. Más allá del crono. La gran conclusión que sacamos de los datos de Crockston es esta: la penalización por usar un sistema ancho de 40 milímetros en las situaciones donde no es ventajoso, es decir, en asfalto perfecto, es mínima, casi irrelevante. Y ese sistema estrecho de 30 milímetros solo es ligeramente más rápido en ese pequeño resquicio de los mejores escenarios posibles. En resumen, las pruebas parecen indicar que hay muchas más situaciones en el ciclismo del día a día donde el sistema más ancho es más ventajoso que el estrecho. Ahora, sumemos a la ecuación los otros beneficios de un neumático más ancho que todos conocemos y valoramos. Más comodidad, puedes llevar menos presión, lo que absorbe mejor las vibraciones, mejor tracción o agarre, más superficie de contacto con el suelo, especialmente en curvas o firmes húmedos, y menos pinchazos, más volumen de aire y posibilidad de usar sistemas tubeless con líquido sellante de forma más efectiva. Con todo esto, parece haber pocas dudas de que los neumáticos más anchos son fundamentalmente mejores en casi cualquier situación real de carretera. Ya estamos oyendo desde aquí alguno que otro gritar desde el otro lado de la pantalla, pero más ancho es más pesado. Y es cierto, no te lo vamos a negar, pero una vez más, los inconvenientes que se imaginaban del sistema ancho están ampliamente sobreestimados. Usando los pesos declarados por los fabricantes, un juego de ruedas SIP 303 Firecrest Tubeless, llanta de 30 milímetros de ancho externo, con neumáticos Pirelli Race TLR de 30 milímetros. Peso total, ruedas más neumáticos, 1.308 gramos, más 670 gramos, igual 1.978 gramos. Es solo 124 gramos más ligero que el juego de ruedas SIP 303 XPLR, llanta 40, con neumáticos Pirelli P0 Race de 40 milímetros, peso total 1.352 gramos, más 750 gramos, igual 2.102 gramos. Para ser justos, añadiremos 10 gramos extra de líquido sellante tubeless por neumático para el sistema ancho, lo que deja la diferencia total en 144 gramos. ¿Qué significan 144 gramos en la práctica? Haciendo un cálculo rápido, en una subida de 5 kilómetros, con una pendiente constante del 15%, es decir, una pared y a una potencia de 250 vatios, esos 144 gramos extra de peso en la bici significarían ser menos de 5 segundos más lento. 5 segundos en una subida así de dura. Ahora, compara esa penalización mínima en una subida muy exigente con las ventajas de tiempo y otras ventajas como comodidad y menos pinchazos del sistema ancho a lo largo de toda una ruta con subidas, llanos y bajadas. De nuevo, parece que las ventajas del sistema ancho superan con creces las desventajas. ¿El futuro es ancho? Todo esto es impresionante y emocionante, sin duda. Sin embargo, hay un pero. Actualmente hay poco equipamiento centrado específicamente en carretera diseñado para aprovechar estos aprendizajes. La mayoría de lo que existe en estas medidas anchas es equipamiento de gravel bastardizado o adaptado para uso en carretera. No está mal, pero no es lo óptimo. Pero tenemos una sensación, una predicción casi similar a lo que anticipamos recientemente sobre las bicicletas de gravel. Sentimos que se avecina una ola de equipamiento diseñado en torno a un nuevo paradigma de tamaño de neumático para el ciclismo de carretera. Esto incluirá cuadros de carretera de alto rendimiento con paso de rueda para neumáticos gigantes. Quizás también veamos bielas más cortas si consideramos otras tendencias. También habrá más llantas aerodinámicas optimizadas específicamente para neumáticos lisos de 40 milímetros y más anchos. Y por supuesto, más neumáticos de carretera de alto rendimiento en medidas de 40 milímetros y superiores. Así que prepárate para ver cambios.
La pregunta que queda en el aire es ¿dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde los neumáticos y las llantas se vuelven tan anchos que los beneficios ya no compensan las penalizaciones de peso y aerodinámica? Sin mencionar los posibles rasgos indeseables en la geometría y manejo de la bicicleta debido a los ajustes necesarios en el cuadro para acomodar cubiertas tan grandes. Parece claro que 40 milímetros no es el límite superior y que tamaños aún más anchos podrían desbloquear más ganancias. ¿Tenemos que repensar el diámetro de la rueda y el neumático? ¿Funcionarán mejor los neumáticos de carretera súper anchos con un diámetro más pequeño como 26 pulgadas o 650B? ¿O deberíamos ir hacia un diámetro más grande como el 750D que empieza a asomar? No sabemos dónde terminará todo esto, pero una cosa parece segura, se avecinan bicicletas más rápidas y cómodas para todos nosotros. Y sinceramente, apenas podemos esperar para verlo y probarlo. ¿Quieres ayudar a tus familiares y amigos? Comparte este vídeo para que también aprendan sobre ciclismo cada semana. Y si quieres, comenta lo que piensas sobre este vídeo aquí debajo. O simplemente escribe la frase "el tamaño sí importa" para yo saber que te gustó este vídeo. Recuerda que puedes adquirir tu camiseta con estas y otras frases motivadoras en un enlace que te dejamos en la descripción de este vídeo. Buenas rutas.